Edmundo González Urrutia fue a Washington. Lo recibe Biden, lo reciben los senadores y los diputados de ambos partidos. Tiene un encuentro con los venezolanos, etcétera. Va a Miami también, similar. ¿Por qué Trump no recibe a Edmundo González Urrutia? ¿Qué significa que Trump, como presidente electo, no haya recibido a Edmundo? ¿Y qué significa también las declaraciones de algunos diputados, como el diputado Moreno, que han afirmado que de aquí para adelante Trump se va a entender con Maduro porque su prioridad estratégica es otra, más vinculada a los negocios petroleros que puede hacer o incluso a la migración venezolana en Estados Unidos? ¿Cómo es tu lectura de esa ausencia de Trump en la gira del mundo? No, fíjate, el presidente Trump está para asumir una nueva administración con unos conflictos mundiales y con unos conflictos internos importantes. Bienvenidos a Gente Libre. Como saben, este es un espacio contra la censura, contra la superficialidad de los algoritmos en las redes sociales, contra la desinformación. Estamos en este espacio, es el primer capítulo de Tú y John. Espero que haya muchos más y que sea de su agrado. Y no es cualquier capítulo, porque hoy es 10 de enero, el día en que se debía juramentar Edmundo González Urrutia, el día en que Venezuela, por decisión de el soberano, tenía que cambiar de régimen e iniciar una transición hacia la democracia. Y sin embargo, hemos visto los hechos de ayer violentos, incluso contra María Corina Machado, y se espera que hoy se juramente en el Palacio Blanco Nicolás Maduro. Para discutir sobre estos temas y sobre cómo se está viendo el hecho venezolano, el hecho político venezolano en Estados Unidos, tenemos un invitado de lujo, porque tenemos con nosotros a alguien que es amigo, en primer lugar, amigo y compañero de lucha de muchos años, pero quizás es una de las personas más informadas sobre Washington y sobre la influencia que Washington ejerce sobre Venezuela, uno de los venezolanos más informados. Él es Carlos Vecchio, lo conocen bien, es miembro de Voluntad Popular, pero sobre todo es ex embajador de Venezuela en Estados Unidos y va a compartir con nosotros durante los próximos minutos para evaluar lo que hemos conversado. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Este es mi primer podcast, un día especial, histórico para Venezuela. Nuevamente, muy agradecido. Un placer, John, de estar contigo en esta oportunidad y que este sea el inicio pues, de muchos programas y te deseo el éxito más grande, de verdad, como amigo y como compañero de lucha. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Carlos, bueno, la convocatoria para protestar se adelantó ayer. Hace pocos días, María Corina y el Comando por Venezuela nos convocó a salir a las calles en Caracas, en otras ciudades del país y en el mundo. ¿Cuál es tu evaluación de lo que pasó ayer? ¿Cuál es el impacto real en la comunidad internacional que esto puede tener? ¿Y qué aprecias, qué significa para el país y para la transición las protestas que se dieron ayer y los hechos de ayer? Mira, yo destaco el día de ayer, John, varias cosas y sobre todo lo pongo en este contexto. No hay posibilidad de política internacional y de respaldo internacional si no hay una política y una conducción interna en el plano doméstico. Y yo destaco que el día de ayer, los venezolanos nuevamente salieron a las calles, pero en el contexto que había marcado la dictadura, que era un contexto de miedo. Decidió salir y yo estoy convencido que hubiese podido salir aún más, pero yo en el contexto de miedo, tú y yo que lo hemos vivido directamente, de lo que es capaz de hacer la dictadura, para mí eso es un aspecto muy importante, los venezolanos hayan vencido ese miedo y a pesar de la persecución que se ha desatado, la más grande que ha habido en la historia de Venezuela en los 25 años después del 28 de julio, haya respondido de la manera que respondió. Eso por un lado. Ahora, Segundo, Carlos, ¿salió mucha gente? ¿Salió poca gente? ¿Salió suficiente gente? ¿Cuál es tu no, valoración? por eso pongo el contexto, John, pongo el contexto del miedo, o sea, no es poca cosa lo que ha hecho el régimen, John, desde el 28 de julio, insisto, con más presos que Cuba, con más presos que Irán, con más presos que Rusia. Es decir, es una intimidación y un miedo para paralizar a los venezolanos. Y siento yo que eso es uno de los aspectos que destaco. Para mí fue suficiente la manifestación que se dio ayer, que los venezolanos tienen un deseo de cambio y por eso lo destaco. Segundo,
oye, confirmo nuevamente el liderazgo de María Corina Machado y Mundo como presidente electo. Una de las cosas para mí clave en el plano internacional es de que exista una conducción y un liderazgo claro, porque eso evita que otras personas digan, bueno, hay que entenderse con la dictadura porque no hay nada. Y esa es una de las grandes diferencias que yo veo, por ejemplo, en el caso de Rusia, en el caso de China, en el caso de Cuba, en el caso de Nicaragua. Aquí hay una conducción y un liderazgo claro y una voluntad de cambio clara. Entonces, ese aspecto lo destaco y termino con un evento que para mí es importante y relevante en el plano internacional y sobre todo que tiene que ver con Washington, que es la posición que fijó el presidente electo Trump. No es poca cosa el tener esa reacción internacional, pero fíjate, se da con motivo de una movilización y de una conducción interna y Carlos, doméstica pero que una tiene una reacción pregunta. internacional. Te paro allí porque es que justamente lo de Trump es un motivo de preocupación para muchos analistas, ¿no? Eh, Edmundo González Urrutia fue a Washington. Lo recibe Biden, lo reciben los senadores y los diputados de ambos partidos. Tiene un encuentro con los venezolanos, etcétera. Va a Miami también, similar. ¿Por qué Trump no recibe a Edmundo González Urrutia? ¿Qué significa que Trump, como presidente electo, no haya recibido a Edmundo? ¿Y qué significa también las declaraciones de algunos diputados, como el diputado Moreno, que han afirmado que de aquí para adelante Trump se va a entender con Maduro porque su prioridad estratégica es otra, más vinculada a los negocios petroleros que puede hacer o incluso a la migración venezolana en Estados Unidos? ¿Cómo es tu lectura de esa ausencia de Trump en la gira del mundo? No, fíjate, el presidente Trump está para asumir una nueva administración con unos conflictos mundiales y con unos conflictos internos importantes. Entonces, pues, él tiene una agenda marcada con sus prioridades, incluso por que lo llevó a él a ganar. Y yo creo que ahí es donde está el foco de él. Yo creo que es muy distinto el Trump que llegó el 2019. No había conflicto a nivel internacional, no había nada. Y bueno, nosotros, digamos, estábamos en la mesa del escritorio. En esta oportunidad hay otros elementos que me hacen ver que el presidente electo está enfocado en otro aspecto. Pero yo destaco que el que va a ser, digamos, la cabeza de la Casa Blanca, Walls, que sería como el advisor principal o el asesor principal de la Casa Blanca, bueno, estuvo con Edmundo. Esa es la persona que va a estar más cerca de Trump en la Casa Blanca. Y fue ¿Cuáles son recibido nuestros por... mejores amigos en la nueva administración, Carlos? ¿Cómo? ¿Cuáles van a ser nuestros mejores amigos en la Bueno, nueva administración? es que tenemos por todos lados y eso voy. Tú me mencionabas la del senador Bernie Moreno, que por cierto lo voy a ver la semana que viene precisamente para aclarar el contexto venezolano. Y así existe Bernie Moreno, pero yo te puedo nombrar 100 más, tanto senador y congresista que tiene una posición contraria. Entonces, el senador Moreno está llegando como primera vez al Senado. Nunca había estado en el Senado, primera vez que es electo. Obviamente no tiene el contexto que tenemos nosotros. Y bueno, es parte de la tarea nuestra de dar información directa, concreta y además de que sus propios compañeros del Senado y del Congreso también lo aborden. Entonces, digamos, yo no tengo duda que si tenemos un respaldo sólido, sólido, y lo que nos ha dado a lo largo, por lo menos 10 años, es que tenemos años, años y eso viene principalmente desde el Congreso. Entonces, yo veo ahí un respaldo tremendo, pero te lo uno, insisto con lo que te dije, fue recibido por Walz, que es la persona más cercana que va a tener, pero el tuit de ayer, o la posición del presidente Trump electo, yo destaco que no solo reconoce el liderazgo de María Corina, sino la palabra que utilizó John, que no la puedo dejar pasar. Llamó presidente electo Sí, a Edmundo. sí, eso es Entonces, importante, ¿no? digamos, eso, o sea, ahí ya está la política. Ahí ya está la política. ¿Tú dirías, Carlos, que hoy hay en Washington expectativa real de que cambien las cosas en Venezuela? Te lo pregunto porque nadie se mueve si no cree que la cosa va para algún lado, ¿no? Te pregunto si hay hoy expectativa de que en los próximos días, semanas, vaya a haber un cambio en Venezuela, si hay expectativa en Washington. Y dos, ¿qué tenemos que hacer para que la haya? O sea, ¿qué cosas tenemos que hacer los venezolanos para que Washington se involucre más? No, yo creo que, como te lo decía, si no hay expectativas de cambio generadas por nosotros mismos,
los de afuera no la van a generar por nosotros. Eso te lo digo con claridad. Y cosas como las que hicimos ayer apuntan en la dirección correcta. Entonces, lo que tenemos que tener es la política doméstica definida. Y yo sí creo, John, que ese hecho que se produjo el 28 de julio, que fue la elección y que Maduro cometió el gran error por ser dictador de haberla dejado hacer y nosotros mostrar que ganamos, ya para mí hay un hecho político que implosionó internamente el régimen y que es irreversible ya y que nos toca a nosotros empujar, presionar y que tengamos el acompañamiento internacional. Para mí irreversible. Mucha gente me dice, bueno, pero ahí está Nicaragua. Sí, no, pero el dictador Ortega hizo algo distinto, liquidó a todo el mundo e hizo una elección a su medida y con todos los votos y ganó a su medida, antidemocrático obviamente, pero Maduro cometió el gran error de permitir la elección, que se contaran los votos, que nosotros ganáramos y que demostramos que ganamos. Ya para Mira, mí, incluso yo, y cierro con esto, para mí Maduro, incluso si podemos decirlo de esa manera, perdió el autoridad para ser dictador. Ya todo el mundo sabe que perdió. Y a mí ese hecho ya produce un cambio que para mí es irreversible y que nos lleva a nosotros, John, a insistir, a insistir. coño, es justamente eso que tú estás diciendo, yo lo decía ayer, ¿no? Yo decía, es que el problema es que la gente, es fácil que una persona en Katia o en Petare o en Guasdualito se sienta sola, porque tradicionalmente, oye, eso era, había habido como una mayoría chavista y había como esa cosa de que para aquí son muchos, yo mejor me quedo callado. Pero es que después del 28 de julio, Así en es, Katia, en Guasdualito y tal, todo el mundo sabe así que es, todos sus vecinos piensan igual. O así sea, que es, aquí ganamos 70%, o sea, así sí, es. todos estamos en contra de esto, Mira, ¿no? y tú sabes quién más lo sabe, John. Los militares, Los que en militares. el sobre uno recogieron todas las papeletas que dicen que Edmundo ganó. Y en todos los centros militares donde votaron los militares, Edmundo ganó. Mm. Y los familiares de esos militares saben que Edmundo ganó. Por eso te digo que Maduro perdió el autoridad, si podemos decirlo de esa manera, de manejar el país como dictador. Bueno, Eso no pero con entonces, legitimidad hemos visto que no se va para el mercado, ¿no? Porque Maduro hace rato perdió la legitimidad y ahí está. Entonces mi pregunta es, hoy anuncia la Unión Europea nuevas sanciones para Venezuela, ¿no? Como consecuencia directa de haber desobedecido la voluntad del soberano. Estados Unidos hará lo mismo, se conocen, o sea, ha trascendido que hoy probablemente anuncien algo, sabes qué van a anunciar, qué esperar, qué podemos esperar de esas sanciones. ¿Son efectivas esas sanciones? ¿Cuál es tu valoración de eso? mira, sin duda que lo que este evento del 28 de julio, al permitirlo Maduro, nosotros al haber ganado, para mí produjo un hecho político interno, digamos, irreversible, y que nos Mm. toca a nosotros seguir en la dirección que tú has mencionado de presión. Eso tiene que venir acompañado de una presión internacional. Es decir, para que funcione lo internacional, tiene que haber o existir una presión interna. Te puedo decir, oye, con experiencia propia, que cada vez que hemos tenido tensiones y conflictos internos y existe la presión internacional, es donde más hemos estado cerca de un cambio. Carlos, ¿qué vas a hacer tú cuando anuncien que Maduro se fue a Venezuela? Nárrame cómo te imaginas los 20 minutos o los 30 minutos posteriores a que te llegue un mensaje por Signal que te diga se fue Maduro. No, yo creo que ¿Cómo vamos te a lo ver. imaginas? No, no, yo salí a la calle donde yo esté para celebrarlo, porque sé que me voy a encontrar con millones de venezolanos de otras nacionalidades celebrando la caída de la dictadura. Va a ser la celebración mundial más grande que nosotros hayamos conocido. Y obviamente preparar nuestro regreso a Venezuela para reconstruir nuestro país. Pero, ¿Qué le agradeces a tu exilio, pana? O sea, decir, has tenido un exilio mira, difícil, te John, fuiste. el exilio no es fácil porque es una forma de estar preso, pero con una jaula más grande, porque tú estás preso del alma, yo lo decía, pero desde que yo llegué aquí, me sentí muy claro o puse mi mentalidad muy claro. Mientras esté aquí, ¿cómo lo aprovecho? En todas las dimensiones, personal, familiar, económica, de todo punto de vista, y sobre todo de cómo contribuimos desde aquí para generar mayor presión para la salida de la dictadura. Entonces, en esos términos se asume distinto. Y yo estoy convencido de que llegamos acá, hoy hemos consolidado un apoyo para mí internacional importante en contra de la dictadura, que la dictadura subestimó. Y yo te puedo decir que esta lucha por la libertad no ha dejado grandes amigos. Y hoy hemos tejido
relaciones diplomáticas, personales, humanas, con personas que no son venezolanos, pero yo me atrevería a decir que quieren tanto la libertad de Venezuela como la queremos nosotros. La pregunta de las 1008, como decía mi abuela. Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, ha dicho por los últimos 2 meses que regresa hoy a Venezuela. Ayer golpearon a María Corina, una situación que está poco clara. Mi lectura es que la dictadura le tuvo miedo al miedo. ¿No? Decidió que era una torpeza llevarse presa a María Corina, la amedrentaron, la detuvieron un tiempo y la soltaron. Hubo represión en diferentes partes del país, pero hubo unas manifestaciones. Hay una serie de expresidentes que han dicho que están dispuestos a acompañar a Edmundo González Urrutia. Edmundo González es inteligente, que Edmundo González Urrutia coja hoy un avión, una chalana, un carro, pase la trocha de la manera como sea posible, entre a Venezuela hoy, o no es inteligente que lo haga. Mira, yo te diría, esto es una decisión de él personal, yo lo voy a apoyar en la decisión que tome. Para mí es clave preservar el liderazgo del mundo, es el presidente electo, digamos, tiene los votos, los 7 millones, y es una decisión muy personal. Y yo dejaría que él la tome digamos, internamente, y una vez tomada esa decisión yo lo voy a respaldar. Quiero Insisto, recordarle a todas las personas que nos están escuchando que hace 2 días, como preludio de todo lo que le hicieron a María Corina ayer, secuestraron al yerno de Edmundo González Urrutia en las peores condiciones porque estaba llevando a sus niñas al colegio. Entonces, enfrente de los hijos, o sea, enfrente de los nietos del presidente electo, se llevan secuestrado a el yerno del presidente electo. Es decir, secuestran a esta persona enfrente de sus hijos. Eso como para decirle, aquí está tu hija, aquí están tus nietos, ten cuidado. y yo te digo una cosa, John, yo estoy súper agradecida con Edmundo. O sea, que haya asumido esta responsabilidad en este contexto tan complejo. Yo lo que tengo es profundo agradecimiento por él, porque como tú sabes, digamos, Edmundo nunca ha sido un líder político metido en esta lucha directa, simplemente apoyándonos, Pero tiene etcétera. madera, ¿viste? Tiene madera para eso. Sí, y asume Porque... esa responsabilidad, y lo que menos podemos hacer nosotros es apoyarlo, y en una situación tan compleja, tan delicada, que él tome su decisión y nosotros respaldarlo. ¿Y qué es lo que hemos buscado desde acá afuera? Bueno, que toda la comunidad internacional, particularmente desde Washington, tenga el respaldo total de aquí de los Estados Unidos. Y hoy tú me preguntabas si van a ser anunciadas sanciones personales, van a ser anunciadas restricciones de visa, va a ser anunciado también aumento de la recompensa contra Maduro y Vladimir. Entonces, ya Maduro... Va a ser anunciada la sanción de Chevron, que es la que le da la plata a Maduro. Bueno, ellos han dicho que la van a considerar y y tomarán su decisión en su momento oportuno. Lo que te estoy comentando es lo que debe ser anunciado el día de hoy. Entonces, para mí lo que hizo Maduro ya en el plano internacional no hay forma que se legitime. O sea, no se puede legitimar lograr la legitimación con los venezolanos, mucho menos afuera. Y lo que nos toca a nosotros es aprovechar esta oportunidad de la presión permanente interna y desde afuera. Y juntas las dos, yo estoy convencido que estamos frente a un proceso que puede convertirse irreversible si nosotros mantenemos esta presión. Me comprometí a no demorarme más de 20 minutos en esta entrevista, Carlos. Muchas gracias. Solamente te quiero hacer una pregunta más. Anunciaron que se fue Maduro, regresaste a Venezuela, regresaste a tu casa, no sé si tienes tu casa todavía en Caracas o no, no lo digas, si la tienes no te la vayan a quitar. No, ya me la quitaron, y ya metieron una magistrada del Tribunal Supremo, imagínate tú, a vivir en mi casa. Caramba. Y desde que yo salí, John, en el 2014, lo lamento, Carlos. Yo le dije a mi esposa en aquel momento que debíamos resguardarnos por unos días, y yo más nunca regresé a mi casa. Yo no sé cómo dejé mi casa, yo no sé mi ropa, mi cama, nunca más volví, y me la quitaron y han perseguido a mi familia y han agredido a familiares allá, ya han quitado en Caripe, donde yo soy, unos pequeños terrenos familiares de hace 100 años, también se los quitaron. Es decir, la persecución contra nosotros ha sido implacable, pero nada de eso pues nos ha frenado ni nos va a frenar. Llegaste a Caracas, Carlos, llegaste a Caracas, a la Caracas Democrática,
Es sábado por la noche y es tu primer día de reunión en Caracas. ¿Quiénes están ahí y qué les dices a las personas que están en tu casa en la celebración de que regresaste a Venezuela Democrática? No, yo espero que estés tú, que estén los amigos con quienes hemos luchado a lo largo de estos 25 años. Abrazarlo y decirle, hermano, ahora comienza la etapa más hermosa de Venezuela, que es el proceso de reconstrucción, y que nosotros podamos ser ejemplo del mundo de cómo un país destrozado puede convertirse en un país de primer mundo, y que le abra las puertas nuevamente a los venezolanos que quieran regresar, y aquellos que no quieran regresar, que de donde estén puedan apoyar a Venezuela, porque lo que hoy somos se lo debemos a nuestro país, y donde estemos creo que podemos ayudar, y eso va a ser para mí una de las grandes palancas para que Venezuela pueda entrar en una etapa de desarrollo importante. Amén, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos. Era Carlos Vecchio, ex embajador de Venezuela en Estados Unidos, amigo, luchador, todos ustedes lo conocen. Gracias por estar con nosotros. Un placer, un abrazo y éxito en esta nueva etapa, hermano. Adelante. Bueno, lo escucharon, fue Carlos Vecchio. Por mi parte tengo que decirles que es una de las personas que considero ha hecho más por Venezuela en el exilio, que ha influido tremendamente en la política americana hacia Venezuela. Y solo espero que eso que ha dicho de regresar a su casa, de tener la parrilla probablemente con amigos y con familia en Caracas, se materialice pronto. Yo creo que nos lo merecemos, creo que Carlos Vecchio se lo merece y todos ustedes que están viendo este podcast también. Muchas gracias a ustedes también por estar con nosotros.